Arrancamos. Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a hacer una verdadera arqueología del conocimiento. ¿Les parece? Vamos a descifrar el código del pasado y a exponer el origen oculto de una palabra que, literal, define nuestra era. La misión aquí siempre ha sido mirar más allá de la superficie, entender cómo evoluciona el idioma y cómo las palabras son en el fondo artefactos históricos. Así que prepárense para un viaje increíble a través del tiempo, porque vamos a revelar secretos que están escondidos a simple vista en nuestro vocabulario de todos los días. Durante milenios, el caos no fue un error humano, sino una desconexión del cosmos. A ver, piensen en esto por un segundo. Históricamente, cuando caían los grandes imperios, cuando las ciudades enteras eran consumidas por incendios o barridas por inundaciones incontrolables, la humanidad no miraba hacia abajo buscando respuestas, miraban hacia arriba. Literalmente le echaban la culpa al cielo. Todo el peso de la tragedia caía directamente sobre los hombros del universo y no sobre los líderes militares ni los ingenieros. Era sin duda una visión del mundo completamente diferente a la que tenemos hoy. Número 1. La anatomía de un desastre, buscando la causa invisible. Bueno, para entender este concepto en su forma más pura, tenemos que despojarnos de todos nuestros prejuicios modernos. Hoy en día escuchamos esta palabra e inmediatamente pensamos en, fallas estructurales, errores de cálculo enormes o protocolos de seguridad ignorados. Pero si viajamos atrás en el tiempo, vemos algo fascinante. El origen de la tragedia no estaba aquí en la superficie de la Tierra, sino allá arriba, en lo más alto del firmamento. Las civilizaciones antiguas no veían el caos como una simple falla humana o una mala jugada del destino. Para nada. Para ellos era un colapso crítico del orden cósmico. Veían al universo como un reloj suizo perfecto. Entonces, si algo salía terriblemente mal aquí abajo, era la señal clara de que esa inmensa maquinaria celestial se había roto. Número 2. El origen. Una mala estrella y la decodificación de las raíces griegas. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Vamos a desarmar esta palabra como si fuera una pieza de tecnología antigua. Empecemos por el principio. El prefijo dis viene del griego antiguo y tiene una definición súper clara y contundente. Denota algo anómalo, algo desfavorable o, francamente, algo malo. O sea, el punto clave aquí es que desde el mismísimo comienzo de la palabra ya estamos hablando de una anomalía profunda. No es un simple «uy, salió mal por accidente», no. Es una desviación total de la norma, una ruptura abrupta con todo lo que se considera correcto y funcional en el mundo. Y por otro lado tenemos astron, que es la raíz griega para la palabra estrella. Esta es la misma familia lingüística que nos ha dado palabras que usamos todos los días en la ciencia, como astronomía o asteroide. Ahora, si juntamos estas dos piezas históricas, dis y astrón, la traducción literal nos vuela la cabeza. Una mala estrella. Literalmente, en su origen más puro, un desastre es una estrella que ha salido mal. Es increíble. Fíjense en el tremendo contraste que había en este pensamiento antiguo. Por una parte teníamos a estas entidades divinas, esas estrellas fijas que según se creía dictaban el equilibrio y la armonía del mundo entero. Y por otra parte, ¡bam!, irrumpe la mala estrella, el desastre literal. Un astro que de repente se desvía de su curso natural, rompiendo por completo toda esa armonía universal. Y la creencia, que estaba súper arraigada en la época, era que esta estrella errante proyectaba desgracia, enfermedad y ruina sobre cualquier persona, ciudad o imperio que tuviera la terrible mala suerte de cruzarse bajo su luz. Pasemos al número 3. Los cometas como presagios de ruina. La cabellera errante del cielo. Ahora bien, si una estrella desviada es, literal, la definición de un desastre, ¿cuál era el cuerpo celestial que daba más terror? Haciendo un viaje rápido por la cronología del miedo humano, tenemos primero a la antigüedad, donde la gente vivía vigilando el cielo nocturno con muchísimo miedo. Luego, damos un salto enorme en la historia al año 1066. ¡Boom! Aparece el cometa Halley. Y claro, esto se interpretó como el presagio innegable de la caída de un rey, un evento que hasta quedó documentado visualmente en los tapices de la época. Y más adelante, incluso al llegar al Renacimiento, con todo y sus inmensos avances artísticos, los cometas se seguían viendo como presagios oscuros y absolutos que anunciaban la muerte de los monarcas. Es más, en el Renacimiento, a los cometas les decían estrellas errantes con cabellera, justo por esa estela luminosa que dejaban a su paso.
eran vistos, sin lugar a ninguna duda, como heraldos de catástrofes. La gente juraba que advertían sobre plagas incurables que venían en camino a diezmar a la población. Pero el detalle que enmarca todo esto es que representaban esa causa invisible y celestial que siempre precedía a la destrucción material. O sea, el cometa no era el daño en sí mismo, era una alerta directa del universo avisando que la mala estrella ya estaba haciendo de las suyas. Sección 4. Hacia la causalidad moderna, la revolución científica. Pero bueno, la historia siempre avanza, ¿no? Y llegó la revolución científica, que representa un cambio de paradigma masivo en la historia del pensamiento. Es ese momento clave donde la superstición por fin empezó a cederle su lugar a la observación empírica. En la causalidad astrológica antigua tenía toda la lógica del mundo culpar a los planetas o a las fases de la luna si colapsaba la infraestructura o si había sangrientas derrotas militares. Hoy, por supuesto, nuestra forma de ver el mundo es diametralmente opuesta gracias a la causalidad natural moderna. Entendemos perfectamente que hay eventos gigantescos que simplemente se escapan del control humano, impulsados por fuerzas tectónicas, atmosféricas o termodinámicas, y definitivamente no por el estado de ánimo de las estrellas. Lo fascinante aquí es cómo este cambio científico se quedó grabado en nuestro idioma. La revolución científica cambió drásticamente la interpretación de la realidad y la humanidad dejó por fin de echarle la culpa a las posiciones planetarias por su mala suerte. Pero, y aquí está la magia, el lenguaje conservó esa huella mística de forma totalmente indeleble. La palabra desastre pasó de ser un tecnicismo estricto de la astrología a convertirse en el término universal para hablar de las peores calamidades. Así que, aunque nuestra ciencia evolucionó a pasos agigantados, seguimos usando exactamente el mismo código antiguo para describir nuestras tragedias modernas. Y llegamos al número 5, un fósil lingüístico estelar, los remanentes del antiguo miedo. En fin, todo este recorrido histórico y etimológico nos ayuda a conectar ese terror primitivo que sentían al mirar el vasto cielo con el vocabulario técnico e informal que usamos hoy. La palabra desastre es, literalmente, un fósil lingüístico. Es el remanente de una era en la que la humanidad se sentía pequeña e indefensa ante el firmamento. Y es una reflexión muy profunda si lo piensan. Cada vez que pronunciamos esta palabra hoy en día, ya sea por un fallo masivo en las computadoras, una crisis económica o un evento natural, estamos repitiendo sin saberlo el eco distante de esos ancestros, esos mismos que miraban al cielo estrellado con un profundo sentimiento de limitación frente a las inmensas fuerzas de la naturaleza. Así que para ir cerrando este análisis, nos queda una gran pregunta flotando en el aire. ¿Cuántas otras palabras cotidianas están atadas en secreto a las estrellas, funcionando como fósiles lingüísticos de nuestros miedos más antiguos? Es de esas ideas que nos invitan a seguir escarbando en la historia subyacente y a no dar por sentado nuestro idioma. El aprendizaje continuo requiere muchísima curiosidad. Siempre hay secretos históricos esperando ser descubiertos en cada sílaba que pronunciamos a diario. Ojalá esto sirva como una invitación abierta para que cuestionemos todo y sigamos analizando el pasado para entender este presente en el que vivimos.